Buenas tardes, mi nombre es Johan Santiago Álvarez Moreno. Voy a explicar qué es ruptura Iglesia-Estado. Bueno, en 1866-63 se firmó la Constitución de Río Negro que decreta la separación total entre Iglesia y Estado y establece el régimen federal para la República Colombiana. Es un Estado laico, según deriva su Constitución y su jurisprudencia de la Corte Constitucional, y es obligatorio dar el mismo tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si usted como persona quiere y da más fe a la iglesia cristiana, también la tiene que dar en las evangélicas como en las otras. Bueno, también acá teniendo y leyendo cuáles son las importancias de la iglesia en la actualidad. Bueno, la iglesia transmite a cada creyente la fe común. ¿Qué quiere decir? Que usted como persona tiene o no, o como persona, la importancia de la iglesia en la actualidad es que usted tiene que tener la fe como tal por delante. Bueno, ¿cuál fue el papel de la iglesia en Colombia anteriormente? Asumió un labor polemista y defensora de los derechos de la institución eclesiástica. Bueno, como bien sabíamos, la iglesia anteriormente era una iglesia polémica, ya que solo juzgaba y peleaba por sus derechos y además era mandato en la nación. ¿Cuál fue la primera iglesia en Colombia? Fue construida en Bogotá, llamada Capilla del Humilladero, en el año 1538 y fue derribada en 1877. ¿Cómo se llamó la separación iglesia-estado? En vez de decirse ruptura, se dice laicismo, porque como por decirlo así, se separa como separar una gelatina o algo así, por decirlo así. ¿Qué es eclesiástico? Los nombres de los miembros del clero regular. O sea, cuando usted dice eclesiástico cuando le dice quiere decir es cuando le dicen a los monjes, monseñores o padres de la iglesia. ¿Cuándo se separó la iglesia y el Estado en Colombia? El Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 133 de 1994, la cual reglamenta la libertad de culto en el país. ¿Qué hacía la iglesia en esos tiempos? Gobernaban y mandaban lo que quería y eran casi dueños de los colegios y entre otros. Esto nos quiere decir que la iglesia mandaba al Estado, y no el Estado a nosotros, el Estado a la iglesia, sino la iglesia al Estado. Como lo pueden ver acá, o que no se puede ver, hay un dibujo en la que la iglesia está jugando con el señor presidente en esa época, como si fueran marionetas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el Estado le encargaba el Estado le encargaba a la iglesia el Estado le encargaba a la iglesia el cumplimiento de los colegios. O sea, ellos creaban los colegios o muchas cosas más, pero solo una condición con la que la iglesia hacía eso. Era solo colegios, como por ejemplo, no mixtas, sino masculinas. O sea, se vulneraban los derechos de las mujeres en esas épocas por ser femeninas. Bueno, ¿quién defiende la separación?
Fue el presidente Thomas Jefferson quien dijo en una muy citada carta de 1802 que la cláusula de establecimiento debía representar un muro de separación iglesia al Estado. El señor presidente Thomas Jefferson aclaró y dijo que era mejor un Estado separado de la iglesia, ya que la iglesia hacía que las personas se vulneraran los derechos de las personas que no creyeran por decirlo así, en Dios. Bueno, ¿qué es laicismo? Doctrina que define la independencia del hombre o de la sociedad. Bueno, ¿qué quiere decir laicismo? Laicismo quiere decir cuando una persona mayor se independiza por sí mismo y quiere irse de la casa de los padres de familia. Eso es. Y ya. Muchas gracias por su atención y gracias.